Acá vemos que podemos tener un transporte pasivo o activo. ¿Cuál es la diferencia entre un transporte pasivo o activo? El uso de energía. En el organismo la energía se denomina ATP. Que cuando son pasivos se clasifican en ósmosis, y es el paso de agua, como les decía, pasa directamente, y difusión simple, que ocurre a través de los fosfolípidos, o facilitada, ocurre a través de las proteínas. Acuérdense, si es simple porque el fármaco puede difundir fácilmente a través de la membrana, facilitada lo va a hacer a través de las proteínas porque no se disuelven las grasas, por lo tanto va a pasar a través de una proteína de membrana. Y activo generalmente, como les digo, esto no se lo voy a remarcar mucho porque tiene que ver más con las bacterias, los virus y demás, y no tanto con los medicamentos, pero bueno, también sepan que hay mecanismos activos que usan energía para incorporar sustancias a las células, ¿sí? Y bueno, como ya hemos visto, el término de farmacodinamia, que es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción, y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto que éste va a producir sobre el organismo. Dicho de otra manera, es el estudio de lo que le sucede al organismo por la acción de un fármaco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el organismo cuando nosotros incorporamos un medicamento? ¿Cómo es que ese medicamento llega a producir su acción? Todo eso lo hace y lo estudia la farmacodinamia. ¿Y qué hace la farmacodinamia? Dice, bueno, vamos a estudiar la interacción entre el medicamento que yo estoy tomando, cómo actúa con un receptor específico. Un receptor es una molécula que lo recepta, que lo recibe a ese medicamento, y estos receptores pueden estar acoplados a un montón de otras moléculas que van a dar señales a las células para generar un efecto. Entonces acá los acoplamientos pueden ser acoplados a proteínas G, intracelulares, citoplasmáticos e iónicos. Esto no es muy importante que ustedes sepan todos los pasos, pero sí que puedan interpretar que hay un montón de formas de emitir señales. Cuando el medicamento se une a ese receptor, van a emitir señales a las células para poder realizar la acción. Y es muy importante tener dos términos bien en cuenta y que lo sepan interpretar, que uno que es de la selectividad, afinidad y eficacia. Dice: el estudio de los mecanismos de acción de un medicamento sobre las células comienza conociendo la selectividad de la droga. Algunos medicamentos tienen muy baja selectividad, por lo que ejercen su efecto sobre muchos órganos y tejidos, mientras que otras drogas son altamente selectivos, como un antiácido que ejerce su función en las células de un órgano específico. Para la mayoría de las drogas, la acción que ejerce sobre el cuerpo es críticamente dependiente de su estructura química, de tal modo que variaciones minúsculas en esa estructura interrumpen esa selectividad del medicamento y hacen que no sea selectivo. Bueno, ¿qué es la selectividad? A ver, yo puedo incorporar una droga al organismo y esa droga tiene que ir, como dice ahí, a cumplir la función de antiácido. ¿Dónde piensan que va a dirigirse esa droga para poder cumplir la función de antiácido? A las células del estómago, que es donde tenemos la acidez, donde se produce el ácido clorhídrico en el estómago. Pero ¿qué pasa si esa droga no solamente actúa en el estómago, sino también actúa a nivel de las células cardíacas, a nivel de las células del hígado, y produce, eso es lo que vienen a producir muchas veces los mecanismos, los efectos secundarios, porque la droga no solamente actúa en el lugar donde tiene que actuar, sino que actúa también en otros órganos. Cuando la droga tiene una alta selectividad, quiere decir que es bueno, digamos, en el sentido de que va a ir a actuar solamente para lo que se elaboró, para lo que se hizo. Si es un antiácido, va a ir solamente a nivel gástrico y no se va a distribuir por otros tejidos. Eso también cuando veíamos la distribución, que yo les decía, bueno, díganme qué distribución tiene la droga. Bueno, si la droga tiene una alta distribución por todo el organismo, tiene una baja selectividad, ¿sí? Porque no va a ir a un solo órgano a producir su efecto, sino que se va a ir al órgano para el cual se creó para que produzca el efecto, pero también va a ir a otros órganos. Entonces va a tener otros efectos aparte del que nosotros necesitamos, ¿sí? Esa es la diferencia entre tener una alta o baja selectividad. Obviamente que el medicamento con alta selectividad es el mejor medicamento. Y la afinidad tiene que ver con que, como yo les decía, el fármaco, ahora yo me dirijo hacia la célula donde tengo que, en este caso vamos a tomar el ejemplo de la acidez, tengo que ir a disminuir la acidez. Pero ¿qué pasa si me uno a ese receptor para producir? Imagínense, el medicamento viaja, se quiere unir a un receptor de las células del intestino, del estómago, para disminuir la acidez, y para eso tiene que, como les contaba yo, unirse a un receptor
¿sí? Unirse y poder transmitirle a la célula la señal necesaria para disminuir, en este caso, la producción de ácido clorhídrico. ¿Cómo hace eso? Tiene que tener una afinidad por ese receptor, por el receptor y demostrarle a la célula que tiene que disminuir la producción de ácido. Cuando no hay afinidad por un receptor, ¿sí? El efecto del medicamento es menor que cuando tenemos un medicamento de alta afinidad, es decir, que se une específicamente al receptor que se tiene que unir y va a producir el efecto. Entonces ahí dice, la interacción de un fármaco con el receptor tiene dos propiedades: la afinidad, que es la capacidad del medicamento de establecer una unión estable, ¿sí? Si el medicamento va y se une establemente a su receptor, va a producir la señal y va a producir un efecto espectacular y nos va a calmar la acidez espectacularmente. Y otro es la eficacia, porque se puede unir con afinidad, pero ¿qué pasa si por más que se una no produzca un efecto? ¿Sí? Entonces dice el receptor, la eficacia biológica del complejo droga-receptor en producir una mayor o menor respuesta celular. Eso es la eficacia, es decir, bueno, a ver, me puedo unir al receptor, pero tengo que producir una respuesta, tengo que tener una eficacia. Entonces, el medicamento que es altamente selectivo, que tiene una alta afinidad por su receptor y que tiene una elevada eficacia, es el medicamento que va a producir el mejor de los efectos, ¿sí? Entonces dice, de modo que algunos medicamentos pueden tener la misma afinidad estructural por un receptor, más uno puede tener una gran eficacia en la unión, mientras que otros mucho menos. Ahí venimos al término que se acuerdan que a todo el mundo le costó: agonista y antagonista. Pueden tener la misma afinidad por un receptor, pero el antagonista no tiene eficacia. Es lo que yo les decía, el antagonista no produce un efecto. Entonces, por más que quede unido al receptor en la célula, no va a tener efecto. Por eso se dice que es una actividad inhibitoria. Por eso en el enalapril, ¿qué hace el enalapril cuando lo vimos ahí en el trabajo práctico? El enalapril se une a una enzima que esa enzima está encargada de mantener la presión arterial en el organismo. Se une a una enzima, se une a un receptor para inhibir la acción de una enzima. Al inhibir la acción de esa enzima, ¿sí?, lo que genera es una bajada de la presión. ¿Por qué? Porque inhibe la acción de la enzima, inhibe que esa enzima siga actuando. Entonces genera una actividad con baja eficacia, ¿sí? Pero se une con afinidad. ¿Por qué? Porque es un buen bloqueante de esa enzima. Bueno, dice, la mayoría de las drogas ejercen su acción sobre célula por virtud de su reconocimiento de receptores sobre la superficie de la célula. Es lo que les estaba contando recién. Específicamente por tener configuración molecular que se ajusta al dominio unión del receptor. La selectividad de un fármaco por uno o varios órganos se fundamenta principalmente por lo específico, que es la adherencia del medicamento al receptor. Algunos fármacos se unen a un solo tipo de receptor, mientras que otros tienen una facultad bioquímica de unirse a múltiples receptores. Es lo que yo les decía, el término de que un medicamento sea selectivo, ¿no? El medicamento va, ahí la palabra que dice, van a ver la palabra acá, si ustedes miran en la imagen, el receptor está sobre la membrana de la célula. Acuérdense, imagínense que acá tenemos la membrana, ¿sí? Ligando exógeno o endógeno se lo llama. Nosotros vamos a pensar todo como medicamento, porque pueden haber otras sustancias que no son medicamentos que también generan un efecto, pero vamos a pensar todo como medicamento. El ligando es el medicamento, ¿sí? Bien, el medicamento se une a su receptor y tiene que producir un efecto. Ahora, ese medicamento, supongamos que es un antiácido, vamos a poner, por ejemplo, una ranitidina, para que ustedes vayan entendiendo. Tengo la ranitidina. Yo estoy acá en la célula del estómago. Viene la ranitidina, se une, genera el efecto antiácido, perfecto. Pero ¿qué pasa si la ranitidina también se une a un receptor en una membrana que está a nivel del pulmón? Estoy inventando esto, ¿no? No quiere decir que tenga esos efectos la ranitidina. ¿Qué va a pasar? Y bueno, capaz que en el pulmón el efecto que logra, obviamente que no va a ser el de disminuir el ácido clorhídrico, porque en el pulmón no hay ácido clorhídrico, pero capaz que genera una menor capacidad de oxigenación a nivel del pulmón. Entonces vamos a decir, bueno, la ranitidina tiene como efecto secundario capaz que produzca una disnea, una falta de oxígeno o demás. Porque tiene baja selectividad el medicamento, entonces no se une solamente a receptores a nivel
de las células del estómago, sino también se va a unir a receptores a nivel del pulmón. Como para que ustedes entiendan la importancia de que sea selectivo un medicamento, ¿sí? Entonces, si es solamente selectivo, va a ir y se va a unir en el órgano donde tiene que generar su efecto y nada más. Bueno, y ahí lo que le dice, bueno, que todo efecto siempre se produce por la unión del medicamento a un receptor. Dice, cuando una droga, una hormona, etcétera, se unen a un receptor es llamado un ligando, los cuales se clasifican en dos grupos, los agonistas y los antagonistas. Y volvemos de vuelta a esta clasificación que costó mucho, ¿sí? En donde el agonista va a generar el efecto y el antagonista va a inhibir ese efecto, ¿sí? Se va a unir, ¿sí? Con afinidad al receptor, pero no va a producir la eficacia, que es lo que veníamos con el tema, no va a producir el efecto. Y acá les dejo nuevamente los dos dibujitos para que a ver si así por ahí lo entienden un poquito más. Agonista es un fármaco que produce un efecto combinándose y estimulando el receptor. Estos pueden ser clasificados ahí yo, bueno, se lo saqué porque en realidad el agonista se lo saqué porque el agonista puede clasificarse como agonista parcial, tiene muchas clasificaciones, pero no los quiero enredar con eso, simplemente quiero que sepan que el agonista se une, fíjense ahí, yo tengo, vendría a ser el medicamento, viene, se une al receptor, genera un efecto, el efecto máximo, porque tiene selectividad, afinidad, eficacia, tiene todo, se une y es un fármaco agonista y produce un efecto. Puedo tener un agonista o un antagonista mezclados en el organismo, que voy a tener un efecto mínimo, y cuando tenemos el antagonista, es el que dice el antagonista se une al receptor también, pero bloquea la actividad. Por lo tanto, es capaz de reducir o abolir el efecto de un agonista, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se une, ¿sí? Tiene selectividad en este caso, tiene afinidad por el receptor, porque se va a unir al receptor, pero bloquea y evita el efecto, ¿sí? Entonces, cuando veíamos el enalapril, ¿qué hace el enalapril? Viene, se une a un receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es una proteína, una enzima que está sobre la membrana, y dice, bueno, vos vas a dejar de aumentar la presión, que para eso sirve la enzima. Entonces no hay efecto de la enzima y por eso es un fármaco antagonista. Ahí es complicado, a ver, según los mecanismos de acción de cada medicamento, darse cuenta si es agonista o antagonista, pero simplemente para que ustedes puedan deducir que son dos formas de actuar de los medicamentos. Una pueden producir efecto y el otro pueden inhibir un efecto.